que había problemas con el audio y parece que ya está solucionado. Vale. Espero que os haya solucionado yo. Gracias al Dreamer por decírmelo. Porque podemos estar aquí hablando todo el rato y resulta que no había esto. Pues eso. Eh, empecé este proyecto y no tenía nada que ver en principio con una casa encantada ni nada así, porque no hay fantasmas, si hay algo de mitología, alguna cosa, pero no tenía que ver con fantasmas. Pero cuando empezaba a escribirlo, veía que me faltaban cosas. Me faltaban cosas y no sabía por qué, porque me gustaba la historia, me gustaba, pero no le sacaba la chicha que quería. Y empecé a leer tu libro. Y mi cabeza hizo, oh. Dije, es que necesitaba leer esto. Porque hoy veremos cómo detrás de esta infestación, de estas casas, hay mucho más. Las historias que se cuentan son historias sobre la psicología, historias sobre personas maltratadas, personas marginadas, la locura también en algunos casos. No sé, hay muchas historias detrás de este tipo de casas. Me di cuenta que a través de este tipo de historias se pueden contar muchas otras cosas, como se muestra la historia. Y gracias a tu libro y ese repaso histórico que haces sobre la infestación y este género, pues nos va a permitir el darnos cuenta de lo importante que es dar con las autoras, porque hay muchas autoras en tu libro, dar con esas autoras, con la historia que cuentan, con esos matices que van metiendo de diferentes, que le da personalidad propia a cada historia, dentro de que todas sean unas casas infestadas de alguna otra manera, pero todas tienen matices diferentes. Pero eso empezará cuando empezamos a hablar del libro, pero antes te queremos conocer un poquito más. Entonces, lo primero, ¿quién es Erika Couto Ferreira? ¿Qué nos puedes decir de ti? Así casi nada, ¿no? Luego te ayudaré porque tengo apuntadas no sé cuántas cosas que has hecho y ya con eso también hablaremos mucho. Por ejemplo, ¿tú cómo te definirías a ti misma? Escritora. Ujú, ujú. Sí, ahora hablaremos del podcast, los relatos. Una. Espera, que no sé qué pasa, que no me dicen que no se te oye. A ver, Madre un momento. mía, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Creo que sí. A ver Ay, qué si. mal. Old Dreamer, te voy a tener que contratar aquí como apuntador porque, Sí, porque porque no sé. ahora sí, sí se oye. Entonces lo que Vale. decíamos, eras una mujer orquesta, básicamente. Sí, un poco, Un un poco. poco. Vamos a hacer un poco de repaso sobre Venga, todas esas cosas que haces. Vamos a empezar por el podcast. Todo venga. tranquilo en Dunwich. Sí. Lo primero que me llamó la atención cuando estuve trasteando y escuchándoos es que esto tema del SEO, que te dicen que tiene que ser algo corto, 20 minutos. De No, repente miro el primer capítulo que veo, 3 horas, no sé cuánto, y la sí, madre. sí, Y no. luego creo que mis entrevistas son largas. Digo, pues vaya. No, yo creo que, a ver, me parece que el programa más corto que grabamos, creo que es de 1 hora y media. Y Hmm. nos pareció súper corto, 1 hora y media, vamos, y hablamos de 2 novelas. De O sea que microrelatos. sí, una cosa así, pero sí, de media grabamos unas 3 horas, pero Hmm. porque es una charla de dos amigos que se sientan a comentar novelas y libros de estos géneros que nos apasionan. Entonces, eh, digamos que el podcast está pensado así, o sea, no lo hacemos ni para ganar dinero, ni para tener millones de Hmm. seguidores, ni para ser los más molones, porque ya lo somos, ¿no? Hombre, Ya está, no hace falta para eso. claro. Pero, pero claro, imagino que es un poco chocante, ¿no? A quien está acostumbrado a los podcasts de 20 minutos, pues encontrarse con eso, ¿no? La superchara, pero que es
es eso, ¿no? Yo creo que las personas que nos siguen nos ven como esos colegas con los que se sientan a tomar un café y echan la tarde de Mm. parrafada hablando de, pues eso, las novelas que han leído, ¿no? Pues Sí, José Luis y yo somos esos dos colegas que hacen eso. porque si algo se os nota mucho es lo que disfrutáis de lo que hacéis. Sí, Y que si os dan carretes, vamos, podéis estar hablando de las novelas y de las historias que contáis, podéis estar horas y horas y horas y... sí. Sobre todo José Luis, yo soy más cortada, pero José Luis tiene cuerda para rato. Sí, sí. Y eso me encanta, claro, porque tira un poco de mí, que soy un poco más, igual un poco más tímida, ¿no? Que un poco más cortada. Sí, porque además normalmente os salís de lo que son, dentro de lo que es género, si os salís, vamos a decir, de esas olas de últimas novedades, sino Sí. que tiráis justo lo contrario. O sea, Es que es, normalmente si alguien te dice voy a crear un podcast, dice, vale, pues habla de lo actual, podcast cortito y vosotras todo lo contrario. Y no, me encanta. a ver, somos decimonónicos, más viejunos, nos gusta, pues eso, los libros que llevan 40 años sin reeditarse, ¿no? Los libros que solo puedes conseguir en el mercado de segunda mano. No lo hacemos a propósito, ¿eh? Esto no forma parte de una agenda, ¿no? En la Mm, que queramos ser como los más, no nos queremos hacer los interesantes, ¿no? Pero pasa que nos tira mucho esa literatura del siglo XIX o de principios del XX o esos libros viejos que encontramos en los mercadillos de segunda mano, ujú. ¿no? Y bueno, y eso somos nosotros, ¿no? Los un Sí, poco viejunos. claro. Y unido a eso, en la lista negra. Sí, que está bastante dormido, por no decir muerto, el Bueno, blog. pero el trabajo que tienes hecho con el blog Sí, y eso así. sí. Y también es verdad que ahora lo que hago es utilizar muchos de los temas de los que me gustaría hablar en el blog para crear hilos de Twitter o para crear artículos en otros medios, ¿no? mm, Pero bueno, en estos momentos, sinceramente, sí que no estoy trabajando en el blog, pero bueno, Sí, pero el porque me estoy espíritu, ocupando de claro, otras pero el cosas, ¿no? espíritu del blog también era eso, Sí, hablar de esos textos más olvidados, de que ya igual no se pueden ni encontrar, o no se han traducido, lo que sí, sea, sí, sí. y precisamente darlos a conocer. ¿Cómo encuentras esos textos que a los mortales no conseguimos encontrar por ningún No, lado? bueno, sí, sí, sí que se puede, se puede. Pues, a ver, básicamente, husmeando, en blogs y páginas web, sobre todo, anglosajones, o si no, simplemente haciendo, búsquedas, pues, en Google Scholar o en Google, a través de una temática, o muchas veces, un ensayo te lleva, a descubrir un autor, una autora, y vas tirando del hilo, y esa autora te lleva a un movimiento o a una revista del 19 o digamos que unos textos van tirando de otros, ¿no? Y Sí, basta, pues, porque seguir ahora el hilo y ya cuando hablemos está. de infestación, justo es un libro perfecto para eso. Para ir descubriendo autoras y descubriendo revistas y descubriendo de dónde salieron los relatos, ir tirando también, ir conociendo ese otro lado de muchas autoras bastante olvidadas, por no decir muy olvidadas, quitando algunas Que se excepciones, están pero recuperando afortunadamente, sí, pero hay pero sí. muchas que sí es verdad que y con historias muy buenas. Además que las narras muy bien, porque coges al final el espíritu de las historias, que me encanta, ahora hablaremos. Entonces tienes eso. Luego, aparte, escribes relatos. Bueno, Sí, alguna cosa. que... Sí, a ver, soy bastante, poco aplicada cuando se trata de escribir ficción, pero bueno, sí, Sí, de porque vez en además me cuando, gusta ¿no? la manera de escribirlo, que es ficción extraña y terror. Sí, porque es que sí, porque básicamente, a ver, esto es porque como no sé a veces etiquetarlo bien y a veces creo que lo que escribo no es terror del todo, sino que son unas idas de ollas y unas cosas un poco extrañas o que a lo mejor textos que empiezan con un aura, con una atmósfera un poco fantástica, pero luego se me van de las manos y acaba siendo una cosa que no sé muy bien cómo definir, pues bueno, lo llamamos ficción extraña Y ya está. y ya está, y ya está. Perfecto. Pero luego, aparte de eso, tienes Giving servicios literarios. Sí,
Sí, aunque bueno, a ver, actualmente como estoy más volcada en el tema de redacción para medios, Ujú. lo tengo ahí un poco aparcado. Obviamente, si alguien me escribe pidiendo, pues no lo sé, revisión de un texto o algún tipo de traducción o de lo que sea, pues me ocupo, ¿no? Pero bueno, digamos que en estos momentos estoy más centrada en Sí, en lo la que... parte más de redacción y de divulgación histórica. Ujú. ¿Y qué tal la divulgación histórica así Porque al final vivimos en una época que parece que lo histórico a veces crea polémicas, parece que la historia se utiliza más para echarse cosas unos a otros más que para reflexionar y para divulgar precisamente. Eh, ¿Cómo vives tú como divulgadora histórica que se utilice la historia para eso más que para que aprendamos, más que los errores, sino para echárnoslo en cara? Bueno, a ver, lo hemos hecho siempre y la Sí. propaganda, digamos, ha existido siempre, ¿no? Ujú. O por lo menos desde que existe la escritura y la monarquía se dedica a utilizar las inscripciones para lanzar mensajes políticos, digamos que con Ujú. eso nace la propaganda, ¿no? Claro. Que nos tiremos porquería a la cara, bueno, ha sucedido siempre. Uno lo que tiene que intentar aportar son datos y, digamos, mecanismos que puedan ayudar a los lectores y lectoras a llegar a una conclusión propia eh, a través de un discurso lógico basado en fuentes rigurosas, ¿no? Claro. Más que, más que, más que eso, no, creo que no podemos pretender, ¿no? Cambiar mentalidades o ideologías, ¿no? Mm. Pero al menos yo creo que nuestra función es intentar dar las herramientas adecuadas para que cada uno llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Mm. Y ya vamos a entrar ya en infestación, pero unido a eso, ¿qué crees que tiene que tener una persona para divulgar, sea el tema que sea? En tu caso historia o, bueno, la infestación también es un análisis bastante histórico. ¿Qué crees que tiene que tener un buen divulgador para que su mensaje llegue al otro lado? Ah, qué complicado. Bueno, yo creo que, a ver, creo que aparte de una fuerte dosis de curiosidad, que es un Ujú. poco lo que te mueve, me parece que es importante la claridad a la hora de exponer lo que tengas que exponer, que seas capaz también de argumentarlo y de utilizar bien las fuentes, de presentar esas fuentes con, con rigor, pero también con, digamos, con sinceridad y, y seguramente pues también no temer a las críticas, aprender de ellas e Ujú. intentar revisar tu método de trabajo con cada nuevo proyecto que uno aborda, ¿no? No sé, creo que esas Sí, podrían ser. porque unido a eso, yo creo que sin infestación, aparte de un análisis, yo creo que sí se ve una pasión por el tema. Sí, Transmite una pasión por lo que estás narrando. Entonces, al final, eso traspasa las hojas. Y ya entrando en el libro, ¿cómo surgió la idea de crear Infestación? bueno, a ver, pues nació realmente cuando Félix García, que es un colaborador de Dilatando Mentes, me escribió diciéndome que la editorial estaba buscando, bueno, propuestas Ujú. de ensayo un poco extraño, peculiar, que saliese un poco eh, de lo que uno asocia habitualmente con el ensayo. Y bueno, yo le dije, bueno, sí, yo tengo ideas, hago propuestas, pero no estaba trabajando en nada, no tenía nada preparado y lo que hice fue pues redactar 4 o 5 propuestas que le envié a José Ángel, ¿no? Ángel, uno de los editores de Dilatando Mentes. Y entre todas las propuestas, que no recuerdo ni lo que le mandé, estaba esta infestación. Le interesó, creo recordar que le envié como un
primerísimo borrador de índice con algunos epígrafes y algunas ideas y bueno, le gustó la idea y empecé a trabajar de manera más seria, ¿no? Pero todo empezó así, un poco muy casual, ¿no? Buscamos Uy, que te has quedado colgado. ensayos. Ah, ¿Quieres vale. escribir algo? Sí, no, pues ya está. Vale. Bueno, para que empezar, justo como empiezas tu libro. ¿Qué es infestación? ¿Cómo definirías una infestación? Una infestación, bueno, digamos que si lo queremos definir de una manera muy general, pues una infestación se puede definir como algún tipo de fenómeno extraño que se manifiesta en una casa, en una habitación familiar y que compromete la habitabilidad de ese espacio, ¿no? Ujú. Que es básicamente la función para la que es creada una casa familiar, ¿no? Que es para vivir y para convertirla en hogar. Mm. Yo diría que, bueno, que eso podría ser una definición mínima, ¿no? de lo Sí, que es una sí, porque me infestación. gusta mucho cómo arrancas el texto, porque claro, buscando la palabra exacta para ese fenómeno que aquí nos cuesta tanto, porque dices casa encantada, y yo ya, pero no es eso exactamente. Y entonces, ese análisis primero de encontrar la palabra y así, ¿te costó o partiste de esa palabra y dijiste, eso va a ser el alma del libro"? A ver, yo creo recordar, es que, claro, tampoco tengo muy buena memoria, pero creo recordar que el título ya estaba desde el principio. Mm. Digamos que esa idea, ¿no? de utilizar el término infestación un poco para articular todo el texto estuvo ahí desde el principio, ¿no? Ujú. Es cierto que aunque yo utilizo la palabra infestación en el título, luego a lo largo del libro existen distintos tipos de casas que son algunas sí se corresponden con lo que entendemos por una casa infestada, pero hay casas malditas o casas encantadas, o digamos que hay toda una serie de matices que diferencian un poco unas casas de otras, ¿no? Sí, sí, porque una de las cosas que me gusta mucho del libro, y ya vamos a empezar a poco que la gente conozca cómo es por dentro el libro. Una de las cosas que más me gusta es cómo vas metiendo a lo largo de la historia esos matices, basándote además en relatos y explicando relatos sobre casas encantadas, cómo vas metiendo esos matices y cómo vas demostrando esos matices esos cambios que hay en las distintas épocas y en distintas zonas también del mundo lo que hay. Por ejemplo, empezamos por la parte americana. Y ahí hablas de algo que me gusta mucho de esa parte de lo americano, primero, que ha conseguido que esa idea de casa encantada o de infestación ya sea mundialmente conocida, esa imagen de casa encantada, pero a su vez tiene cosas muy propias. Hablas de las casas victorianas, hablas de ese rechazo a lo europeo también en algunas partes. ¿Qué hizo ¿Tú qué crees que hizo que se creara ese género de casa encantada infestada? Por mucho que ya tú misma lo dices, desde ya de la época de Grecia y así ya se empieza a hablar de fantasmas y de ruido de cadenas y todo eso. ¿Qué hay que hizo que en Estados Unidos crearan ese género que luego se ha exportado tanto y es tan conocido? Bueno, yo creo que seguramente está muy relacionado con, con la génesis del propio país, con la génesis de los Estados Unidos, ¿no? Como un país en el que las poblaciones que lo fundan son, digamos, trasplantadas de la Europa, de la vieja Europa a los Estados Unidos. Además, se instalan, digamos, los peregrinos y los primeros colonos que se instalan en los Estados Unidos, digamos, lo hacen teniendo muy presente que la suya es una lucha por el espacio. Mm. Y al fin y al cabo, las narraciones de Casa Encantada tienen muy presente también
esa idea de espacio, de ocupación de espacio, de lo que está, del estar dentro y el estar fuera, del protegerse contra supuestas amenazas externas, ¿no? Entonces, creo que la Casa Encantada en la literatura, sobre todo en los primeros ejemplos de literatura americana de Casa Encantada, presenta ese conflicto interno, esa lucha de conseguir un espacio propio en el que poder instalarse y que poder reclamar eh, eh, como, 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 parte de un derecho propio, ¿no? Y, y creo que, bueno, que eso, que la literatura de Casa Encantada americana bebe un poco de esas dos ideas, ¿no? Del hacerse con un espacio propio, por una parte, y de cortar los lazos con esa vieja Europa y con esos valores ligados a, pues eso, a la vieja aristocracia y las viejas genealogías, ¿no? Mm. Que digamos la fe protestante de los colonos americanos rechaza, ¿no? Intenta dejar atrás. No Sí, sé si me he porque explicado sí, no, bien, no, pero vale. perfectamente, porque además es justo eso el contraste, de decir, no, la casa es la protección de la amenaza exterior, puede ser de los europeos, de los nativos, pero justo lo que crea este género es lo contrario, que la amenaza está dentro de casa, no está fuera de ella. Pero claro, esa amenaza en estas casas se dan en unas casas muy concretas, una estética muy concreta, que es justo lo que hace también es ese rechazo a lo que decías tú, a esos que venían, esas familias europeas que venían con colonos a Estados Unidos, entonces ese rechazo a esos estratos. Y eso se crea sobre todo en una imagen, que serían las casas victorianas, más o menos, Sí, ese tipo de casas que al final es lo que ya nos ha quedado como casa encantada. Parece que si ahora nos dicen qué tipo de casa puede ser una casa encantada, la estética que nos viene a la cabeza es esa, por mucho que haya pasado sí. mucha evolución. No, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Hmm. Yo creo que también nos imaginamos la Casa Encantada siempre con esos pináculos, ¿no? Sí, Muy, digamos, construida en vertical, porque hemos visto tantas películas o leído tantos tebeos y tantas novelas donde la imagen de Casa Encantada es justamente esa que automáticamente cuando pensamos en una casa encantada nos imaginamos ese tipo de arquitectura, ¿no? Aunque luego encontraremos modelos de casa encantada hmm. muy diversos, ¿no? Tanto en el cine como en la literatura, pero sí, digamos que ese modelo pervive todavía Sí, sobre todo porque lo que hoy en decías tú, día. esos pináculos, esas formas que parecen violentas, casi esas puntas, o los arcos en punta, hablas también de esas fachadas que son como rostros que Sí, amenazantes y así. Claro, al final han conseguido que sea un imaginario ya popular, la Casa Encantada, y ya simplemente con dos pinceladas puedas hacerte sí, una idea de un edificio entero. Por mucho que luego seguro, de las cosas más graciosas que puede pasar es que seguro que cada uno nos la imaginamos diferente. La casa en alturas, en lo que sea, si no nos la narran, pero la estética, la forma, el fondo de esa casa, seguro que más o menos nos podemos hacer una idea de qué es lo que nos quiere enseñar. Y sí, eso, y al final han conseguido eso, que tengamos esa imagen ya. Hasta hoy en sí, sí, día, ya, incluso cualquier casona antigua que veas o lo que sea, ya dices, aquí tiene que haber algo. sí, es verdad. Tiene que haber historia. Porque además, lo que decíamos, el estilo victoriano, además, se considera en muchos momentos como antiamericano, como Sí, feo, sí, sí. como... Y claro, al final es eso, es como recargar todo lo malo en una casa, todos los valores malignos que vienen de Europa en una casa, en una estética, y partir de ahí, de esa amenaza, de esa decadencia. Porque, claro, tiene que ver también mucho con las sagas familiares, con los restos de la familia, con el... Porque una casa de estas no suele ser con la familia en el auge de su poder ni de su estética, No, sino claro. siempre va pasando el tiempo. Por mucho que luego es más tarde, me gusta mucho una analogía que haces de que es como un gigante joven
o en uno de los textos aparece un gigante joven arrastrando el cuerpo Sí, sí, de sí, eso es, del cadáver de un gigante anciano y sí, sí, es una cita tomada de La casa de los siete tejados, ¿no? Que es sí. esa idea de que las nuevas generaciones arrastran el peso de lo que les han dejado las viejas generaciones como quien llevase el cuerpo muerto de un gigante, ¿no? Es un peso, es un lastre demasiado, demasiado pesado. Ujú. Y obviamente desde la perspectiva norteamericana, lo que se busca es todo lo contrario, ¿no? Es llevar a cabo proyectos ambiciosos, renovados, nuevos, que no tengan nada que ver con todos esos valores caducos, aristocráticos, Mm. ¿no? Con esa titulatura que no tiene ningún sentido en un país recién fundado, ¿no? Y justo encajando en eso, además que estabas hablando ahora, empezaríamos con la caída de la casa Usher de Poe. Sí, Porque justo es, yo creo que una de las mejores representaciones de lo que este género pretendía. Esa casa que se lleva de Europa al otro lado con todo lo que supone llevar la casa. No solamente es la familia, es toda la casa sí, en sí. sí. Llevarla y esa decadencia, esa caída de lo que esa gran familia que luego va siendo lo que es, ¿no? ¿Qué supone para ti este relato de Poe? Uf, claro, aquí digamos que ya entra también la parte sentimental y afectiva, ¿no? Claro. Porque Poe también es uno de los primeros autores de terror que leí en la Mm. primera adolescencia. Entonces, para mí es un autor muy especial y un relato muy significativo. Em, Sobre todo, a ver, lo que destacaría seguramente es el nivel o digamos, la fuerza de los sentimientos que despierta, ¿no? Los personajes están casi, em, viven casi como sobre la cuerda tirante de un violín, ¿no? Parece que en cualquier momento podrían romperse. De hecho, Roderick Asher, el protagonista de la historia, sufre de una hipersensibilidad digamos, a todo, ¿no? A los sonidos, a los sabores, ¿no? Parece que la vida es un fardo demasiado pesado para, para seguir con ella, ¿no? Y está encerrado en esa casa que es en realidad un gran mausoleo de la familia, ¿no? Sí, Y digamos que toda esa estética oscura con esos sentimientos tan exacerbados es es uno de los elementos que me impactó cuando era adolescente y que me sigue removiendo, ¿no? Todavía hoy cuando leo o cuando releo el relato. sí, porque además yo creo que tiene, cuando hablamos de imaginería popular y de que se convierte en una imaginería popular, yo creo que este relato tiene las mayoría de cosas que es el imaginario popular de la casa, del final del relato, de lo que en la mayoría de relatos aparece, que es ese narrador no muy fiable de lo que está viviendo, lo que está pasando. Al final, yo creo que es como el compendio de si quieres entender que es una casa infestada, al menos en el origen, luego ha ido cambiando algunas cosas, aunque el espíritu sigue siendo muy parecido. Yo creo que este es un ejemplo muy claro. No, a ver, lo tiene todo. Y de hecho, a ver, también hay un motivo por el que el libro empieza con este relato de Poe y termina con La maldición de Hill House de Shirley Jackson, porque yo creo que lo que hace Shirley Jackson es retomar ese texto original de Poe y lo reinventa, pero en realidad prácticamente todos los elementos que encontramos en Poe regresan Sí, en Shirley Jackson, obviamente con una remodelación de la idea, pero está también en la novela de Jackson, está encapsulada la historia de Poe, ¿no? Que creo que mm, también, eh, no sé, es interesante, ¿no? Para mostrar esa recurrencia, ¿no? De la casa encantada, ¿no? Del mismo modo que
un fantasma se manifiesta una y otra vez en la Casa Encantada, pues el mismo modelo de Casa Encantada vuelve una y otra vez en la literatura al cabo de las décadas y de los siglos, ¿no? Sí, lo que cambia yo creo que es mucho, sí cambia la mirada femenina, La la mirada, psicología, el trabajo los filtros, sí, psicológico sí, el mensaje de de Shirley. fondo, eso absolutamente, ¿no? Pero digamos que es casi como que de la misma semilla nacen árboles distintos, ¿no? Pero digamos, Sí, la semilla es siempre, es siempre la misma, al menos en este caso, en estas dos narraciones, creo que sí. sí, Que, pero también justo con esta traes otro que es justo hemos hablado antes, la de la Casa de los Siete Tejados, que ahí sí que hay bastantes variaciones sí, porque es más, yo creo que es la casa pecado, vamos a decir, sería una especie de casa pecado maldita por el pecado de cómo se construyó, cómo se consiguieron los sí, terrenos y todo eso. Pero al final, el mismo espíritu de decadencia mancha en una casa que yo creo que sería igual la otra vertiente de las casas encantadas. Por un lado es el peso familiar, que también en esta, en los Siete Tejados, también está el peso familiar, pero así como hay muchas casas encantadas que igual no es más en la degradación al cabo del tiempo, en los Siete Tejados, en cambio, es el pecado original de la creación de la casa lo que destruye, vamos a decir, y lo convierte en un terreno maldito. sí. Cambia también el mensaje, porque mientras en la caída de la casa Usher el final es de destrucción, Hmm. en la novela de Hawthorne sí que hay un espacio para la redención, para la esperanza, para, digamos, le da la posibilidad a sus personajes de renovarse, de empezar de nuevo, ¿no? Hmm. Entonces también desde ese punto de vista son eh, mensajes opuestos partiendo de ideas bastante cercanas, ¿no? Sobre cómo funciona una casa encantada. Sí, porque en realidad la Casa de los Siete Tejados además tiene esas dos partes de, por un lado, crueldad máxima de construir Sí, en un terreno que has conseguido gracias a acusar, además, pues claro, muy americano el tema brujería también, por mucho que sí, en Europa también mucho hemos tenido, pero eh, pues al final la brujería también tiene el peso ahí. Y luego la crueldad a la familia del que le has robado los terrenos, hacerle trabajar sí, en el proyecto, todavía más cruel. Pero en cambio al final lo que dices tú es optimista, es decir, sí hay redención. Así como sí, es luminoso. de las casas encantadas así, parece que van abocadas o a la destrucción de la casa física o sí de la familia, de la saga que va a vivir ahí. Aquí en cambio es verdad que el personaje que le da salud es muy distinto al resto de la familia. Entonces puede que al final esa redención no solamente es porque una posibilidad, sino decir, no, no, es romper con la familia y eso te hace también ser luminoso y poder salir de ese círculo vicioso. Pero sí es curioso el cómo, con lo cruel que es al principio, luego que nos permita un pequeño halo de esperanza, decir, oye, Sí, casi todo está perdido, pero puede pasar algo por mucho que estés en una casa así, que te salve. sí, Porque además no hay- ahí sí se ve mucho también lo que hablábamos antes de las clases sociales, los estratos. sí, Hablas de un ejemplo que me ha contado, lo tengo apuntado, del detalle de no aceptar el dinero físico. sí, claro, pero bueno, es que ya se sabe, ¿no? La aristocracia no trabajaba con las manos, ¿no? Hmm. El trabajo manual era cosa de, pues eso, de los pobres, ¿no? Entonces, imagínate lo que puede ser para una persona de alta alcurnia que siempre ha vivido, pues, de viejas glorias y de títulos, tener que trabajar para poder subsistir y tener que aceptar dinero, porque si tienes una tienda y vendes productos, tienes que aceptar dinero. Esa primera moneda que te dan es como la losa que cae en la tumba, ¿no? Hmm. Marca el final de una historia, de la historia centenaria de la familia. Claro, y en cambio luego está el personaje joven que admite eso, que acepta y dice hay que evolucionar Sí, sí, sí. y con orgullo además. Y de aquí pegas un salto al otro lado del charco y empiezas a Sí, hablar volvemos. de los relatos victorianos. Claro, muchas veces lo victoriano lo solemos relacionar a lo romántico,
a las Bronte, a no sé, a un Sí. tipo de novela. Y aquí, en cambio, pones unas claras diferencias de la casa infestada americana con la casa infestada de la época victoriana, vamos a decir, de... ¿Cuáles crees que son las mayores diferencias entre ellas? Entre ese gótico y ese victoriano. Bueno, yo diría que en la literatura victoriana empezamos a encontrar muchas casas de clase media alta, que no son necesariamente casas aristocráticas, no son esos castillos en las montañas y demás, sino que son em, casas construidas sobre todo en entornos urbanos y, como digo, de clase media alta, donde hay una clara división entre los espacios de la servidumbre y los espacios señoriales por una parte, y también se da una división espacial por géneros. Hay unos espacios que puede utilizar el señor de la casa, el marido, y otros espacios destinados o reservados a la mujer, ¿no? Esto obviamente sirve en los relatos de Casas Encantadas para vehicular toda una serie de tensiones de clase y tensiones de género, ¿no? Que quizás no veíamos con tal claridad en la literatura gótica o en la literatura norteamericana de Poe o de un Nathaniel Hawthorne, ¿no? Sí, y me gusta con esa división que haces entre servidumbre y los señores de la casa. Me gusta mucho cómo narras en algún momento que los sirvientes se convierten casi en fantasmas habitantes de la casa, porque al final son los que tienen que entrar casi sin ser vistos, sin molestar, tienen sus propios Sí, espacios, pero cuando cruzan la puerta, y además las puertas, eso tan importante también en sí. muchas novelas de Casas Encantadas, cuando cruzan esa puerta casi se convierten en fantasmas, en seres que lo único que tienen que hacer es servir y retirarse otra vez Sí, sí, a su sí. Es que zona. de hecho, bueno, pues eso, circulan solo por determinados espacios, están las escaleras de servicio, las escaleras de los señores, y tienen que cumplir sus funciones, pero sabiendo cuándo tienen que ser vistos y cuándo no tienen que ser vistos, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy gráfica de mostrar cómo las diferencias de clase eh, impactan, ¿no? en el tratamiento de la Casa Encantada de la ficción, ¿no? Mm. Están obligados a ser casi presencias espectrales para no intervenir en las áreas, digamos, las áreas públicas de la casa, ¿no? Las áreas de los señores. Sí. Y justo en eso, claro, entramos también, aparte de todo lo que decíamos de clases y todo eso, entra factores diferentes, como el capitalismo, con esa idea de que cualquiera supuestamente puede hacerse millonario, como dejas bien claro que cualquiera con cierto dinero, lógicamente, para Sí, crecer, pero pero como que ya esa parte de aristocrática ya va cambiando, ya es más lucha de estratos sociales más que de nobleza y de cuna, sino muchas veces más de dinero y de riquezas. sí, digamos que Ay, perdona, que Sí, te, no, te no, estaba sí, sí, sigue, cortando. tranquila, tranquila. Sí, es verdad que surgen nuevas clases sociales en el siglo XIX al calor del capitalismo, del nacimiento de los mercados bursátiles, eh, que ponen en un segundo plano a esa nobleza rural, ¿no? Que basaba su riqueza, pues, en la posesión de tierras, en la administración de campos y demás, ¿no? Ujú. Y eso, claro, también permea en la literatura, ¿no? En la literatura espectral Claro, especialmente. y luego hay dos factores muy diferentes, pero que sí también tienen mucha presencia. Por un lado sería lo que hablas del turismo, el visitante que viene desde familiares que vienen a pasar una temporada o cosas así, que ya se convierte en un punto más
de crisis o de cambio dentro de un hábitat más o menos cerrado entre los sirvientes, los señores, y de repente aparece alguien nuevo que puede causar o que puede ver qué es lo que está pasando en esa casa, a veces de testigo y otras veces de provocador igual de algunas Sí, cosas. Y luego, por otro lado, algo que poco a poco va cogiendo también mucho peso, que es la afición por los medium, por lo paranormal, por... Empieza a surgir esa vertiente también de, vamos a decir, de ciencia o cierta manera de estudios sobre cómo entender las casas encantadas. sí, digamos que... ay, ¿me ibas Sí, a hacer sí, una no, 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 sí, pregunta? sí, sí, no, Vale, no, es que sigue, ya, sigue. ¿verdad? Tranquila. Em, he perdido el hilo, vale. No, lo que hablábamos de los medium y de Vale, vale. empieza a investigarse ese Sí, tipo sí de que cosas. digamos que aumenta la sensibilidad hacia lo paranormal estudiado desde una perspectiva más científica o empírica o basada en la observación, ¿no? Ujú. Y todo eso, digamos, esa profusión de asociaciones que investigan lo paranormal, de publicaciones en las que se relatan o investigaciones o se reflexiona sobre la vida tras la muerte o la capacidad de comunicar con los espíritus y demás, todo eso también es un campo de cultivo para que los autores y autores decimonónicos también puedan tomar determinados conceptos, determinadas ideas e incorporarlos a sus respectivas ficciones. Claro. Sí, y luego hay también otro factor muy importante que son las damas victorianas. Ay, sí. Esas damas que empiezan ya a escribir y a contar las historias desde su punto de vista. Porque no solamente hablamos de casas encantadas, sino que hablamos muchas veces también de esas partes de quedarse fuera de la vida de los hombres y del origen de ese dinero que llega a casa, de esas luchas, de esos choques también entre marido y mujer, de eso también empieza a llenar también las historias de Casas Encantadas. No solamente ya es la casa en sí, sino ya el propio protagonismo de la mujer empieza a Claro. coger peso, ¿no? Bueno, es que sí, no, es verdad, porque bueno, las casas han sido y siguen siendo espacios asociados directamente a la gestión femenina, queramos admitirlo o no, incluso yo creo que en el presente se sigue asociando, ¿no? la gestión de lo doméstico y de los cuidados en general a las mujeres, ¿no? Sí. Y en el siglo XIX, en esa Gran Bretaña victoriana, surgen muchas autoras que se dedican a la escritura para ganarse la vida, básicamente, y que utilizan la escritura también para presentar, reflexionar, hablar sobre cómo viven las tensiones que se manifiestan dentro de ese espacio doméstico, em, tanto en lo que se refiere a las relaciones de género entre hombres y mujeres, como también entre lo privado y lo público, lo que sucede dentro de la casa y lo que sucede fuera. em, bueno, y otro tipo de tensiones ligadas a la maternidad o a lo económico, Ujú. a la relación con la servidumbre y demás, ¿no? Mm. Y entonces, pues eso, encontramos a una buena proporción de relatos y de ficción de casas encantadas en las que podemos hurgar un poco en las inquietudes personales, individuales de todas estas mujeres victorianas, ¿no? Desde Margaret Oliphant a Charlotte Riddle, pasando por Mary Elizabeth Braddon o otras autoras, ¿no? Y de todo este grupo que dices de autoras, dinos uno de los relatos que, ya sé que es difícil elegir, pero uno de los relatos que digas, tenéis que leer esto. Uy, madre mía. A ver, mira, te diré, a ver, voy a decir uno que es un superclásico victorianísimo
Y luego diré otro que en realidad es tardovictoriano y americano, Mm, pero que ya abre las puertas un poco a lo que será la literatura del siglo XX. mm. Voy a decir La puerta abierta de Margaret Oliphant, porque es súper clásico, además toca mucho de estos aspectos relacionados con la división de funciones entre el hombre y la mujer en la familia de clase media, media alta victoriana. Ujú. Y el otro que creo que, bueno, que hay que leer sí, sí o sí es El papel de pared amarillo de, madre mía, me he quedado en blanco. Espera, que te digo. Madre mía, esto es una vergüenza. Sí, hombre, solo faltaba. No, no Como, es una como hay vergüenza, pocos es que, relatos. madre mía, no, pero si no es por eso, si es uno de mis favoritos, pero me he Mm, quedado como, espera, a ver qué. Charlotte Perkins Gilman, Eso. Bien. eh, que creo recordar es del 1890 y algo, pero bueno, que es ya un relato intensísimo, terrible, eh, espantoso en el buen sentido de la palabra, que ya Sí, abre las puertas a lo que es, pues eso, la literatura espectral y de terror del siglo sí, XX. porque yo creo que esa, con las pinceladas que nos das, yo creo que es de los que más angustia puede causar Sí, ese encierro, ese mirar ese papel, ese. No sé, es como muy. Así como el resto, pues sí, son más clásicos, más una estructura más clásica. Aquí en cambio, ese encierro, ese papel, el ver entre los dibujos del papel lo que empieza a ver y todo eso, al final yo creo que sí evoca un terror más actual, más de lo que estamos acostumbrados hoy sí, en sí, día. sí. De hecho, mira, estamos hablando y se me está poniendo la carne de gallina porque mm, a ver, es una maravilla, es un espanto maravilloso, ¿no? Ujú. Pero muy intenso y narrado también desde la entraña, ¿no? Desde la barriga. Tiene una intensidad que te golpea muy fuerte. Sí, porque yo creo que una de las cosas que poco a poco, y yo creo que con el tiempo, viendo los relatos así como van evolucionando, yo creo que cada vez más la parte más subjetiva, la parte que dices tú de Sí, más de barriga, más de sentimiento, más de angustia, va viéndose, cuanto más pasa el tiempo, va viéndose más en las novelas. Y quita esa parte, yo creo que es más académica o más estructura más clásica, y empieza ya a romper eso, el narrador explicar perfectamente el sufrimiento, la locura, las fases que va pasando, la evolución. Yo creo que poco a poco en los relatos que vas narrando se va viendo esa evolución en los propios textos. pero es que el siglo XX es el siglo Ujú. en el que la sociedad se rompe, Claro, ¿no? y es justo cuando entramos ahora. Siglo Vale. XX, perfecto, me ha venido. Vale, venga. Siglo XX, claro, es que es imposible entender la literatura del siglo XX, de principios de siglo, entre guerras y todo eso, sin entender las guerras, sin entender la crisis moral, la desesperación, el no ver futuro. Al final, varios relatos además hablan de la guerra, hablan de. Pues, eh, claro, ahí cambia muchas cosas en los relatos de Casas Encantadas, ¿no? Sí, cada vez son relatos, como tú comentabas, más subjetivos, que miran más hacia adentro, que muestran a eso, a una sociedad rota, que ha probado que es capaz de autodestruirse sin ningún tipo de complejo. Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras a nivel de muerte masiva de soldados, de población civil, destrucción de ciudades. Es, vamos, demuestran que realmente que como sociedad humana hemos fallado por todos los frentes, ¿no? Y todo eso obviamente también sale a relucir en la literatura de Casas Encantadas, ¿no? En la que la Casa Encantada en muchas ocasiones lo que hace es mostrar digamos, esa incapacidad del individuo
para encontrar su lugar en la sociedad, por un lado, y por otro también el fracaso absoluto del mundo occidental, ¿no? Ujú. Sí, claro, y además, unido a eso, estamos hablando de la época en la que empezamos a hablar de la psicología, Claro, de empezamos a Freud. hablar de Freud, empezamos a hablar de esos traumas, del psicoanálisis. Entonces, claro, todo eso también es imposible que no influya en las historias. Cuando estamos hablando de miedos, estamos hablando de angustia, claro, en la psicología tiene un peso importantísimo. Entonces, justo en pleno boom del psicoanálisis, de Freud y todo eso, tiene que entrar sí o sí en los textos. No, obviamente. Además que también hay que tener en cuenta que la guerra fue, o las dos grandes guerras fueron un evento traumático a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿no? Y obviamente ahí se encuentran, ¿no?, la ciencia y la psicología, por un lado, con la literatura. Sí, porque además luego empiezan a aparecer eso, los edificios también van cambiando. Claro, lo mismo que ha ido cambiando el relato, ha ido cambiando la filosofía del relato, la estructura del relato, también la propia casa encantada va cambiando. Lo que dices, ahora hay mucha más gente que vive de alquiler o que se cambia del campo a la ciudad. Entonces Claro, empiezan a cambia. aparecer casas temporales, hoteles, hablas también de trenes. Empieza a haber ya que una infestación no tiene por qué estar ligada a una casa señorial con una historia larguísima, sino que puede ser la casa en sí que esté así y tú vayas a verla, que no tengas relación con la propia casa. Claro, es que cambian los patrones de habitación, los patrones de trabajo, los patrones de convivencia. em, y todo eso, digamos, claro, emerge en la literatura. Al fin y al cabo, la literatura lo que es un reflejo de nuestro presente, de lo que somos como sociedad y también como individuos, ¿no? Y es lógico también que en la literatura de terror, en la literatura de casas encantadas, emerja todo eso, ¿no? Y que sea un reflejo más o menos personal, o más o menos generalizable de lo que sucede en una época determinada, en una clase social determinada, en un entorno determinado. Mm. Y hay también algún relato, habla sobre todo de uno que tiene también la sexualidad, el tema de una señora, pues, vampirismo, cierto vampirismo también. Relacionas también con Stoker, con los vampiros, con Drácula, con Ah, esa. sí, Sí. ¿Cómo se llama el relato? Ahora. La habitación de la torre, Eso, la ¿no? habitación de la De torre, Benson, sí, 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 sí. ese cuadro que se retira, ese papel rojo. Sí, Y también vuelves a los papeles. Del sí, papel sí, es amarillo verdad. pasamos al rojo. Pero también ese tipo de mitos, o sea, de miedos también de una mujer empoderada, una mujer. Sí, 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 es el temor a perder la virilidad o la energía de la juventud en manos pues eso, de una mujer madura, no vamos a decir vieja, pero una mujer madura que sexualmente sigue siendo activa, ¿no? Ujú. Entonces eso también es un comportamiento que rompe con ciertos patrones, ¿no?, de lo que se espera de una mujer y de una mujer de cierta edad, ¿no? Claro, y unido a eso también hay otro relato en el que hablas de un secreto de la familia, que luego ese secreto, ese trauma que hay entre la pareja, puede ser la homosexualidad de él. ¿Cómo es? Ay, Ya espera, estoy madre mía, espera, ¿sabes que esto no me parece un acuerdo? Es que, examen. claro, digo, van a decir, esta no ha escrito el libro porque no se acuerda. Ahora no me acuerdo cuál era el relato Madre que mía. habla justo eso. Yo creo que era después o justo antes de ese, un relato que justo hablas de, No de sé, esa pareja, puede de ser. unos problemas que hay en la pareja que ¿Será arrastra. el de Edith Wharton, igual el Puede ser, sí, después? sí, creo que sí. Y justo hablas de eso también, claro, temas que hace unos pocos años sería impensable meter en una novela el que la homosexualidad pueda ser un causante de traumas, o me refiero en el sentido de hablar abiertamente, lo mismo que se habla de la sexualidad, de la homosexualidad, de así. eh, yo creo que es en el siglo Ah, XX.
Ya recuerdo, no, no es un relato, me parece que es un caso de Ah, sí, es verdad, poltergeist sí, es verdad, es verdad. investigado Sí, por es Nandor verdad. Fodor. Por eso yo decía, Sí, ay, es no verdad, me es suena el verdad, ahora que lo dices, sí, sí, en uno de Vale, los sí, casos sí. que veía Pero bueno, que había un problema en la pareja, sí. que había una crisis y luego de cómo esas crisis pueden causar Sí, luego las fenómenos extraños, era un infestaciones. fenómeno de, sí, de poltergeist Ujú. en el que, digamos que Nandor Fodor investigando creyó que Podía digamos, ir por ahí. esas manifestaciones externas eran producto de ese trauma por no admitir la propia homosexualidad Ujú. Y luego del acabas padre de la familia. novela con dos historias maravillosas. Eh, Primero, Rebeca. Claro, puede sorprender porque al final Rebeca, como estructura de casa infestada, es más la presencia sin ser un fantasma de Rebeca lo que llama más la atención de esta infestación. Así como todo eso, el terror, el fenómeno paranormal que ocurre así, aquí es más la angustia de no estar a la altura de Rebeca. Sí, es una presencia por ausencia, Hmm. digamos. Rebeca ya no existe, pero sigue todavía en Manderley a través de esos objetos inalterados, de esa habitación cerrada, ¿no? Que funciona prácticamente como la botella Hmm. que encierra un perfume que no se abre nunca para que no pueda desaparecer en el aire, ¿no? Hmm. Desde el principio, a ver, tuve claro que quería hablar de Rebeca y que quería hablar de Manderley, ¿no? Porque me parecía que presentaba una casa encantada, que para mí es una casa encantada, pero que uno quizás no asocie Claro. con la tipología más identificable, ¿no? Del motivo, ¿no? Y me parecía que podía dar mucho juego para... Sí, porque cuando lees Rebeca, claro, lo primero que hace es sorprenderte. Y yo tenía vista la película y así, y dice, lo primero que piensas, ¿y cuál era el fantasma? Pero luego le explicas también esa presencia, ese continuo desde la propia hoja firmada, con esa Sí, fuerza de las letras, esos bordados, esa presencia continua, además con la sirvienta que todo el rato le está recordando que no está a la altura, que la verdadera señora era Rebeca y no la jovencita. Eh, la verdad es que es una historia que cuando te paras a pensar dices, es que es una perfecta historia de infestación, por mucho que no tengas un fantasma por ahí. sí, Porque al final es justo crear esa sensación de angustia, de sin necesidad de... Y yo creo que es darle una vuelta de tuerca a la casa encantada y decir, es que no hace falta que haya un fantasma para que la casa esté maldita. Porque ya solamente la presencia de un ser, además, una presencia que se demuestra que luego es una presencia muy importante, pero que la imagen que daba de persona y así, luego era mucho más fuerte, mucho más enfrentada a su marido, que podía chocar sí, un poco con la mujer que puedes imaginar de clase alta, pues supeditada a su marido o lo que sea, y aquí vamos descubriendo poco a poco que es la gran señora, pero es la gran señora con una fuerza y con una personalidad fuera de lo común. arrolladora, sí. Fuera de lo común. Por cierto, muy buenas Adela, que te he visto por aquí, Tatiana, que les he despistado por el día. Como no te suelo ser los domingos Ah, y vale. hoy viernes he dicho que, pues sí, estoy Culpa por aquí. mía. No. Entonces, me gusta mucho que traiga a Rebeca justo por eso, porque al final parece que una casa encantada, y por eso ese juego desde el principio de infestación, de qué supone y todo eso, al final es esa presencia. Esa presencia y sobre todo en este siglo XX se empieza a jugar ya con ese tipo de cosas de lo psicológico, de lo Sí, subjetivo, de no entender. Si antes ya había narradores que no eran muy fiables, ahora es completamente desbocado eso y como lo vemos prácticamente siempre, o los principales historias las vemos a través de los ojos de los protagonistas, ya no sabes qué parte son fantasmas, qué parte es su psique que está jugándole malas pasadas, no sabes qué parte la obsesión, no sabes qué parte el miedo, porque al final una casa
como esa tiene que pesar mucho. O sea, la historia que tiene, la mujer que tiene así, no hace falta que tengas un fantasma para sentirte muy pequeñita en ese sitio. Y si encima Pero te lo además, están recordando todo el rato, sí, todavía más. no, es que además, a ver, yo creo que Rebeca también juega con una idea de fantasma muy contemporánea, Mm, del mismo modo que nosotros utilizamos la palabra fantasma para referirnos a eso que no hemos superado, a los miedos, a esa impotencia que a veces sentimos ante determinadas circunstancias, ¿no? Pues en frases como yo tengo mis fantasmas o tengo sí, mi esqueleto en el armario, pues creo que juega también un poco con esa idea, ¿no? sí, Porque la protagonista la narradora de Rebeca, también se está enfrentando a sus fantasmas, sí. a su gran miedo, que es no estar a la altura de Rebeca, ¿no? Ujú. O tener que vivir o malvivir siempre a la sombra de esa gran dama, ¿no? que fue la primera esposa de Winters. Sí, porque al final más que, justo además yo creo que la palabra es perfecta, porque no es tanto un fantasma esto, sino es una sombra en todos los sentidos que te tapa por completo y que no puedes brillar porque es imposible sobresalir frente a ella. Y luego vas descubriendo quién es en Sí. realidad. Y lo que hablábamos antes de la maravillosa película de Hitchcock, que al final ese juego que hace la propia casa, toda la decoración que tiene, todo es maravillosa. Yo la novela no la he leído, pero es que la casa, o sea, la película me fascina. Bueno, Fascina. como te comentaba, fuera, Sí. fuera de las ondas, yo creo que es muy buena adaptación la de Hitchcock. Mm. Y luego hay otra cosa que me encanta de tu libro, es que no solamente te cuenta la historia de Rebeca, sino cuentas la historia de la autora para ver cómo su propia obsesión por una casa hizo que Sí. casi contara a Rebeca, o sea, casi esa obsesión le provocara el contar la historia de Rebeca. ¿Cómo fue esa historia de esa casa que le obsesionó tanto? Bueno, a ver, es una casa, la casa de Menabili, una antigua casa aristocrática que ella descubrió con su hermana, pues cuando tenían, ahora no recuerdo, pero igual 17 años, 18 años, ¿no? Em, y bueno, la encontró en el lugar en el que veraneaba con su familia, me parece que era en Cornwall, y desde entonces, digamos que esa obsesión por la casa la acompañó durante años y años, hasta el punto que cuando se le presentó la oportunidad de alquilarla, a pesar de que estaba medio derruida y demás, ella no lo dudó y se trasladó allí con toda la familia, porque la suya era un amor que iba más allá de lo lógico y de lo sano, y ella misma lo reconoció Ujú. en un texto que escribió al respecto, ¿no? Que un amor así no podía ser, no podía durar y no podía ser sano, pero digamos que se dejó llevar y bueno, seguramente Manderley está inspirada en gran medida en Menabili, ¿no? Esa Mm. casa ese gran amor, ¿no? Ese gran amor arquitectónico de la Sí, autora. y además eso, cómo primero cuentas la historia de esa casa y luego entiendes mucho mejor toda la historia de Rebeca, la casa, las habitaciones, porque al final es eso, es un poco entender que la propia autora metió su vida en esa novela y esos paseos por la escalinata, Sí, eso paso por habitaciones, esas habitaciones cerradas o lo que sea, al final, cómo sus propias vivencias pudieron alimentar la sí, historia sí, de sí, Rebeca. totalmente. Y además me encantó encontrarme Rebeca, porque no me lo esperaba cuando empecé a leer el libro. Y uno de los primeros relatos que escribí, que tengo guardado además con mucho cariño, se lo escribí a una amiga utilizando una de las partes de Rebeca, que es la parte de la botella de recuerdos. Eh, Ella había muerto su padre y, y tenía eso, de vez en cuando le venía el recuerdo y eso, y le dolía esos recuerdos a veces. Y no sé por qué se me ocurrió escribirle un relato y me imaginé, yo que me encanta la mitología, me inventé un mito donde vive un ser, llamé Geolo porque vive en el centro de la Tierra,
que está rodeado de las botellas de toda la gente que vive en el mundo. Y va metiendo en cada botella de cristal, va metiendo los recuerdos de todos. Y cuando una persona muere, rompe esa botella. Entonces los recuerdos viajan de esa botella a la botella de la persona que ha compartido el recuerdo. Uf, Y por qué eso nos maravilla. acordábamos de ello. Entonces cuando vi Rebeca dije, es que encima me pones la botella, me pones el ejemplo, digo, pero es que sal de mi mente. Qué Sí, y maravilla. es eso, el recuerdo ese, ese momento que hice de enfrascar, y en realidad la casa es eso. La casa es una gran Sí, botella donde no se puede tocar nada, donde está sobre todo esa habitación, pero es toda la presencia de ella, los sirvientes, la vida imposible que le hacen para que, recalcándole todo el rato que ella no es la señora, sino la señora era la otra. Es que es muy dura, es una historia muy, muy dura. Y unido a eso, la última historia que traes de mi amadísima Shirley Jackson. ¿Cómo no? sí. Eh, la maldición de Hill House, que también tiene una parte de obsesión con una casa, antes de... Que yo esa parte no la sabía. Que hablas también de una casa medio derruida Ah, la de. que Sí, pasa por sí, el sí. tren jo, me encantaba descubrir esas cosas y yo no conocía de Shirley Jackson que decía, ostras, es que la personalidad de Shirley Jackson también es para hacer Sí, monográficos totalmente. enteros. Sí, a ver, Shirley Jackson estaba muy interesada por el tema de la brujería, el tarot, también desde una perspectiva histórica. Hmm. Em, y cuando, bueno, después de una visita que hizo con su marido a unos amigos de Nueva York, creo recordar, mientras iban en el tren, em, 5 minutos antes de llegar a la estación, vio algo extraño, era como una parte de fachada de un edificio que en cuanto el tren se puso en marcha, desapareció en la nada, ¿no? Hubo ahí digamos, como una percepción extraña de la realidad que la alteró mucho. Y a partir de ahí, pues Shirley empezó a tirar del hilo, contactó con un amigo que le explicó bueno, que esa fachada sí existía, era prácticamente solo un cascarón de un edificio que se había incendiado, creo que algunos meses, algunos años atrás, y en el que había muerto bastante, bueno, algunas personas. Y bueno, digamos que eso le sirvió de germen para empezar a pergeñar su novela de Casa Encantada. Es unido, obviamente, a su interés por los espacios infestados, las fotografías, empezó a coleccionar fotografías sobre el tema, le escribió a su madre en California también para que le mandara material sobre casas encantadas de la zona, Hmm. y picoteando de aquí y de allá, pues se documentó, empezó a documentarse para crear su obra maestra, La maldición de Hill House. Tiene tantas obras maestras que me Sí, encanta. A mí me encanta ya la propia lotería. La lotería me parece un relato maravilloso. bueno, Es un sopapo de realidad y siempre hemos vivido en el castillo también, llegué a pensar, uf, porque esa es, me buah. encanta, pero me gusta mucho porque en su momento cuando leí, sabía que luego acababas con Shirley Jackson, cuando leí Rebeca pensaba que luego ibas a acabar con Siempre hemos vivido en el castillo, porque sí tienen ese Sí, toque parecido de no una casa encantada, pero sí una casa maldita por el pasado, por de hecho manchada. tenía, a ver, tuve así algunas dudas, pero bueno, al final me decanté por Hill House, ¿no? Que es un poco igual la más clásica dentro de lo que es la literatura de Casa Encantada, Sí, ¿no? pero Pero yo creo que queda perfecta la Hill House precisamente porque igual Siempre hemos vivido en el castillo hubiera sido un poco repetir la estructura igual de Rebeca, aunque no tiene mucho que ver, pero sí tiene esa mancha del pasado, de la familia y así. En cambio, lo que decías tú al principio, Shirley Jackson es como Poe evolucionado sí. con todos los mirada masculina, mirada femenina, la psique, el personaje maravilloso de Eleanor. eh, Todo eso, al final, es la evolución, es como coger la historia de cómo empezó, cómo ha ido evolucionando y dejar esto y decir, bueno, y ahora supera esto, como libro. Porque ahora cualquier Sí. persona que coja un libro que quiera hacer Casa Encantada, dices, claro, Hill House es complicada de superar. Porque tiene muchos juegos con el lector que nos hace dudar completamente qué es lo que está pasando, qué es.
ese personaje, sobre todo, de Leonor, que es aterrador, porque al final le ves tan traumática, tan traumatizada con la madre, con... Sí. Y además que es una novela que cada vez que la lees se convierte en una novela nueva. Siempre hay como nuevas capas de lectura, nuevos detalles, nuevos elementos, ¿no? Sí, pues aquí, por ejemplo, yo no me fijé tanto, y cuando te he leído a ti, esa relación entre Leonor y Theo, como tiene como las dos caras de una mujer, la servil hija que siempre está, pero además completamente culpabilizada porque ha muerto la madre y tenía que haber hecho ya algo para no haber, para que no muriera. En cambio, Theo es completamente lo contrario. Pero también la relación entre ellas, de cómo empieza y luego cómo va evolucionando, cómo empieza a mirarle Leonor a ella. La verdad es que el Leonor me parece uno de los personajes más bonitos que he leído yo y más complejos, Complejo, sí. Esa es porque, la palabra, sí. porque hay páginas y páginas que dices, ¿qué está pasando? Además, yo creo que pones el foco en la parte en la que casi la tratan como la propia infestada, o sea, la propia Sí, como si fuese la infestación. presencia, ¿no? Esa especie de espectro, de presencia sobrenatural que... Sí, que no sabes dónde empieza la casa, dónde empieza ella, dónde. Sí, Si ella ha sido la que ejemplifica lo que es la casa, o ella ha traído ese mal con ella, y entonces la casa está siendo una caja de reverberación de lo que ella en sí es. Entonces, ese juego complejo de ese personaje que al final es eso, le ves frágil al principio, le ves completamente derrotado, le ves que no tiene otra que ir a esa casa, pues es que no tiene absolutamente nada, por mucho que quiera engañarnos a veces y parece que tiene algo más, pero sí, pero que, es que verdad. no tiene nada. Pero al final le ves cómo va creciendo con la casa, cómo va evolucionando con la casa y cómo al final parece que va creciendo ella, se va haciendo grande, se va... Y Sí, la cómo va ocupando hasta el punto de luego no querer abandonarla. Y cómo va devorando Sí, todo. Entonces, al final es eso, es la simbiosis de casa y habitante, así como otras suelen ser, otras historias anteriores, era como el habitante, el visitante que iba y veía lo que pasaba. En esto es la simbiosis de los dos sí, sí, es personajes una los fusión. los que crean. Y luego, además, hay algo que me encanta de Hill House también es la propia arquitectura de la casa. Yo, como obsesivo de la arquitectura, las propias habitaciones, eh, tienes ahí en el libro un esbozo de lo que sería el plano Sí, de Hill hecho House por la propia Shirley, sí, por sí. la propia Shirley, pero a mí, yo cuando lo leía, me parecía mucho más complejo de lo que ves en ese dibujo, porque al final esas habitaciones dentro de las habitaciones, esas puertas interminables, el agobio ese de perder completamente el sentido de dónde estás entrando o saliendo, no tienes exterior, no tienes... eh, yo creo que es una de las casas más agobiantes en ese sentido, en el sentido de que Sí. parece viva, parece cambiante, o sea, parece todo el rato que pueda estar moviéndose también la casa. Sí, Entonces, yo creo que es, a ver, es una arquitectura que ejemplifica muy bien lo que es una mente traumatizada, un ánimo roto, ¿no? Refleja muy bien lo que está viviendo Nelly, ¿no? Es la mm, expresión arquitectónica o externalizada de lo que sucede dentro, ¿no? Y por eso creo que tenemos esa sensación em, de desnortamiento, de pérdida, de agobio, ¿no? Porque estamos viendo la mente de Nelly, lo que pasa, lo que le pasa por dentro, pero en la sí, forma de una estructura, sí, ¿no? por En eso forma hablaba de justo una... eso de esa simbiosis, de decir, no sabe si es la Sí, propia Nelly que está desorientada por completo y parece que le están moviendo las habitaciones todo el rato, o es la propia casa también que va moviéndose por la psique de ella. Al final es esa sensación que dice, ¿cómo puedes crear esa sensación de pérdida total, sí, de locura total? Pero además de una locura, porque es eso, la evolución de Nelly, que es el personaje que acaba y que empieza es completamente diferente. sí. Y no es una novela que digas, una saga que tiene una evolución larguísima o lo que sea, no, no, en poquitas, cómo va cambiando, cómo va oscureciéndose todo el tono, cómo va viviendo todo, la verdad es que me encanta. Y eso, y unido a eso, pues yo sí quería hablar un momentito de Siempre hemos vivido en el castillo, porque al final es diferente, es muy diferente la historia,
pero sí tiene esa Shirley oscura, doliente, de otra manera, pero a mí, por ejemplo, el personaje de la... Hombre, no me sale, de la hermana pequeña, junto con el de Nelly, yo creo que son los personajes que más miedo me dan en ese sentido de este tipo de novelas, porque al final, por un lado tienes a esa Nelly frágil que parece que luego vive ese cambio, por otro lado tienes ese otro personaje de esa niña que, bueno, niña, ella no está niña, pero casi una niña, pero con esos pensamientos, esa oscuridad que tiene y así, y es cuando dices, qué pena que muriera. Porque todo lo que podía haber creado Shirley Jackson a través de esa oscuridad y esa Sí, evolución de personajes, que ahí sí se veía mucho plasmado también ese sufrimiento propio sí, del marido, totalmente. de cómo había jugado también el marido con ella. Incluso me acuerdo de leer que una de las promociones que hacía era que todo el rato poner el foco en que casi que era una bruja, que estaba loca, que Sí, era una sí, sí. bruja, que como señal de marketing, porque al final ese marketing de ventas es eso, el decir, la que vende es ella, es cuando se supone que el marido iba a ser el gran catedrático Sí, sí, que maravilloso y iba a todo escribir la eso. gran obra de crítica literaria Y y luego de demás. repente ves que la tienes a Shirley en casa y construye lo que construye y Sí, como... ocupándose de la familia y sacando ratitos Sí, sí, y cómo para ves cómo escribir. va plasmando esa parte de la infancia, de los niños, del hacerse cargo de todo el rato eso, cómo va surgiendo, y las familias también, pues claro, las familias como vivía ella también, el marido también que se iba con todas, y esos personajes no sé, yo en su momento cuando leí, y luego leí un poco la vida de esto, no sé si Shirley también quería poner a Theo como una de esas mujeres que se iba con su marido y que entonces el león le iba Ujú. castigando de vez en cuando para, pues echándole en cara su actitud, entonces como una especie de las dos caras de ella misma y echando en cara a través de las palabras lo que igual en casa o se le diría o no, No, pero sí. o igual no le podía decir. Y dice, pues mira, pues lo canalizo a través de dos personajes de mis novelas y me quedo a gusto. Pues Y sí. ojalá, que ojalá que se pudiera quedar a gusto así, pero bueno. Ya te digo, ya hemos llegado al final del libro. Así. Y llevamos ya también aquí, va a ser como tu podcast, hora y 25 minutos hablando. Bueno, bueno, es El, poco. el programa corto tuyo. Claro, era un solo libro. Sí. Eh, cortas aquí en Shirley Jackson, justo. ¿Te has planteado en algún momento seguir avanzando en la historia? ¿O lo que te interesa de la infestación de las casas infectadas acababa con Shirley Jackson? A ver, yo sigo recogiendo material, sigo leyendo cosas, sin ninguna pretensión, ¿eh? Sin idea de hacer una segunda parte, ni nada de esto. Pero bueno, yo me interesa el tema, me interesa mm, seguir conociendo lo que sucede después de Hill House y, repito, no tengo en mente escribir una segunda parte, pero sigo trabajando, tengo ahí mi carpetita donde voy metiendo pues artículos o listas de bibliografía o lo que sea, ¿no? Yo Yo, creo que todavía queda mucho por decir sobre la sí, Casa Encantada, ¿eh? sí, sobre la Casa Encantada y sobre ese tipo de terror, cómo ha ido evolucionando también a hoy Sí, en día. Sobre todo, yo creo que una evolución muy clara que vivimos hoy en día sería una evolución audiovisual. El cómo la Casa Encantada se ha convertido ya no en algo escrito, sino algo visto, y cómo también eso en los propios libros también influye, queramos o no. La manera de narrarlo, la manera de describirlo, la manera de presentar en las propias casas y todo eso ha cambiado mucho en cuanto a eso. Y también la propia evolución. El poder decir cómo sería, por ejemplo, cómo sería una casa encantada en un bloque de viviendas, un bloque de edificios de piso, protección sí, oficial, de por protección ejemplo, oficial, o por de sí, ejemplo, y sí, sí, que, claro, claro, es al final que la propia evolución de la sociedad te puede llevar lo mismo que pasó de la gran casona a infestar hoteles, a infestar casas de alquiler o lo que sea, también tirando del hilo todo lo que puede crear este tipo de fenómeno. Pero al final, esa estructura, por mucho que ha pasado el tiempo,
esa estructura de Poe, de casa con peso, seguimos viéndola en películas, seguimos viéndola en novelas, seguimos viéndola en... Te he dicho antes, yo también estoy escribiendo uno de ese estilo también, ¿no? Con el peso de la historia y así. Pero yo creo que ahora también ha habido ese cambio. Por ejemplo, lo audiovisual, me refiero. No solamente porque sean películas o lo que sea, sino la propia narración, cómo ha cambiado desde que vemos las casas. Que ahora ya lo que decíamos al principio de esa imagen de casa infestada, casa encantada, ya la tenemos en la retina y casi ahora no tenemos que describirla para saber cómo puede ser esa casa. Ujú. Entonces, al final, ese camino podemos jugar con eso, o romper todo lo contrario y decir, Sí. como la casa era así, pues no, voy a hacer una casa completamente contraria y amable, que justo es lo que esconde. Al final parece que las únicas casas infestadas pueden ser decrépitas, cayéndose, con la familia que la decimoséptima generación, que ya todos son violentos, ambiciosos, así. Y puede pasar todo lo contrario, que una casa surja algo así, una casa luminosa, y que a veces esa ruptura es lo que causa más miedo. El poder decir que en cualquier sitio te puedes encontrar, porque parece que ahora tenemos tan metido esa imagen que nos da miedo meternos en una casa antigua porque dices, seguro que hay fantasmas. Sí, bueno, a ver, de todas maneras, yo creo que ya están surgiendo estas Mm, nuevas formas de casa encantada sí, en el cine y la literatura, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Que se utiliza digamos, el viejo modelo, ¿no? Ese modelo basado en la imagen victoriana, pero también se está innovando y se están probando nuevos caminos para hablar pues, de migración o de precariedad o de, ¿no? Otro tipo de problemas muy actuales, ¿no? O sea claro, ¿por qué es eso? Porque al final, con eso me quería quedar, que la carga que tiene la casa infestada, al final, muchas veces es un escenario perfecto para describir otras cosas. Es un escenario perfecto para denunciar otras cosas, para denunciar lo que decías, en este caso, para denunciar el estado de la mujer, denunciar pues la relación sirvientes, para denunciar la maldad del pasado, para denunciar la justicia, vamos a decir, una justicia divina que dices, si has cometido eso, al final la casa te lo hará pagar. Igual no a ti, pero a tu nieto, a tu bisnieto, o al que sea. Al final habla de muchas otras cosas. Y que me ha encantado leer este libro precisamente para eso, para poner el foco en esas cosas. Y para ver cómo las propias relatos van evolucionando dentro de seguir una estructura más o menos que conocemos, pero cómo esos pequeños detalles es lo que hace que cada relato en cada momento sea muy diferente uno del otro. Y como coges el principio, como es lo que decíamos, por ejemplo, coges Poe, coges Shirley Jackson, la estructura puede ser parecida, la casa, lo que sea, pero al final el punto de vista y lo que se quiere contar cambia por completo. cambia. Y al final cambia porque los tiempos cambian. Y hoy en día hacer un relato como Poe, pues igual no tiene tanto interés como esa denuncia actual de lo que tenemos. Pues, lo que decías tú, de desigualdad, de inmigración, de miedos, de ese tipo de cosas. Al final el miedo, la casa infestada, al final es una proyección de esos miedos, sean los que sean. Y al final Totalmente. esos miedos son los que van evolucionando, pero la casa sigue ahí. Seguimos viviendo en casa, seguimos Sí, teniendo miedos, y como tenemos casas y tenemos miedos, habrá casas infestadas, eso seguro. es verdad. Y no hace falta que tengamos fantasmas, sino que hemos descubierto justo al final que la propia psique puede ser el mayor de los fantasmas. Y ese peso de Total. personas pasadas o lo que sea, antes te he traído el libro este que enseño y además que es del mismo grupo que es Agujeros de Sol, al final también es muy Rebeca. Es muy el peso de la primera mujer que desaparece y la jovencita que tiene que lidiar, en este caso no es con la sirvienta, sino que es con la suegra, pero es eso, es ese peso de la persona ausente en una casa, en unos terrenos, y es que Nieves Mories es mi debilidad, ya lo siento. Yo Yo Shirley, este no lo he leído, yo Shirley Jackson tengo que admitirlo que no. Shirley Jackson y Nieves Mories me pones y dices, ya está, ya estoy, ya soy feliz. Pero es eso, entonces,
ese peso de la casa infestada al final se va actualizando, pero sigue el espíritu de escenario para narrar esos miedos y para narrar esas angustias. Y lo que decías tú, por ejemplo, el relato de la habitación del papel amarillo, ese terrible, o la casa, la habitación en esa torre, o así, va cambiando todo, pero al final lo que luego plasmas en realidad son los miedos. Con esos miedos, sean el que sea. Cierto. Puede ser el miedo más primitivo o el amor no correspondido. Antes te hablaba el del relato de la sombra, creo que era, ¿no? El de Sí, la amiga que... de Edith Nesbit, sí. Sí, ese, por ejemplo, me parece brutal. Y el final de ese relato me parece una auténtica obra de arte. Es muy impactante. Es muy impactante y sobre todo lees eso y dices, lees en la época ese escrito y dices, Sí, sí, sí. ¿perdón? Y nos quejamos cuando hoy en día muchos no, hay que leer literatura actual y así dices, por supuesto, pero no nos olvidemos de lo que hay escrito porque... Sí, porque es mucho más sorprendente de lo que uno piensa, ¿no? Eh, la Sí, literatura decimonónica o la literatura a principios del siglo XX puede ser tan salvaje o más como la última novedad en la mesa sí, sí, y que del además que terror, luego ¿no? cuando empiezas a hablar con los propios autores actuales de terror, beben mucho de Sí, los clásicos. Es raro que no te hablen de Poe, que no te hablen de Shirley Jackson, que no te hablen de... Entonces, el quitar toda esa parte de cultura, de conocimiento del pasado para entender el futuro que vamos a hacer es una pena, porque al final aprendes de todo eso. Si aprendes de esa evolución, para eso tu libro es cogerlo y decir, vale, pues tengo aquí lecturas para no sé cuánto. O sea, tu libro ya es para coger apuntes. Antes he enseñado que tengo aquí no sé Os cuántos hago apuntes, estudiar, os sí, hago estudiar mucho. subrayado y todo. Pero luego coger relatos y decir, pues quiero leer este relato y quiero leer algo más de esta autora. ¿Y qué más ha contado? Y que además presentas a las autoras y dices, también puedes leer esto y esto. Y es como, ¿cuántas lecturas tengo aquí? Que no me da la vida. Como la pila ya es así, pues entonces vamos a Sí, sumar más pues cosas a venga, la pila. hacemos la casa, ¿no? Ya Sí, con, sí, con los directamente. libros. Pero sí, de verdad. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerte, pero mientras tanto yo sí te quiero decir, primero, darte las gracias porque yo creo, ya te he dicho que estoy empezando a retomar la no ficción, porque al final estaba muy centrado en la ficción y me da pena perderme una parte muy interesante, sobre todo no ficción, dedicada a la literatura, pero es que aparte tu libro es tan fascinante. Está, cuando coges cada relato, lo vives tanto, porque se nota que tú lo vives. Y Sí, un esa poquito así. ilusión esa pasión por esos relatos y de coger los fragmentos justos para esa idea que estás queriendo narrar sobre ese relato en concreto, que nos fijemos, que pongamos el foco en esto, explicas un poco el relato, pero siempre pones unos pequeños fragmentos del relato para ver también cómo escribía o literalmente cómo era. Me parece que cualquier persona, yo me declaro un enamorado del terror. El terror más clásico me pasa también en el cine. O sea, yo el terror de Destripado nunca me ha gustado. De mucha sangre y vísceras, no. Pero el terror clásico. Y esto me parece una obra de referencia para coger y decir, ¿quieres saber qué es una casa infestada? Esto. Porque al final aquí tienes todas las claves. Quieres darle tu toque personal, quieres hacer cualquier persona que quiera escribir sobre una casa infestada, sobre cualquier fenómeno parecido, porque no tiene por qué ser literalmente una casa infestada, pero ese trabajo psicológico de realidades pasado por el filtro de un trauma, de todo ese tipo de cosas que aparecen en las casas infestadas al final. eh, Se puede plasmar para cualquier cosa, incluso ciencia ficción, porque no vamos a crear Sí, una nave en la que ya hay muchas películas en las que no sabes la realidad. Me acuerdo una hace muchísimos años que era Horizonte 8 o Horizonte algo, que era también jugaba, era una realidad que tenía paranoias, que tenía, pues no sabías cuál era la realidad, cuál no, estaban encerrados en una nave. Después es una estructura igual a una casa infestada, pero en el espacio. Y no tiene al sí. revés, es enriquecer, darle matices nuevos.
Al final no puedo salir, pues si estoy en el espacio no voy a salir. Eso está claro. Pero en estas casas tampoco puedo salir. Entonces, quería darte las gracias sobre todo porque me parece un trabajazo impresionante la selección de relatos. Las, el saber dar en... Porque cada relato, hablarás 3, 4 páginas así de cada relato, dar con las claves exactas para seguir ese hilo que nos llevas de la mano de coger del clásico a Shirley Jackson, que es un gran clásico, pero ya más actual. Y sobre todo lo que se aprende viendo cómo el género, ese tan denostado género, y esas novelas de género, y esas novelas de terror, esas novelas góticas, esas novelas así, nos gusta el gótico por la estética, parece, por lo esto, pero no nos damos cuenta que esconde mucha verdad, esconde muchos errores de verdad primigenios del ser humano, y sobre todo esconden, las historias esconden mucha alma de las personas que lo escribieron y de las personas que lo leen, porque al final es difícil no sentirte identificado con esos miedos, sea el que sea, porque cada uno puede tener el miedo que sea, pero sentir esa angustia te hace reflexionar de tus propios miedos. Y el poder coger en un libro y decir, quiero darle este enfoque concreto, y coger y decir, mira, pues voy a leer este relato, luego este otro, luego me parece un tesorazo, me parece un regalo que nos has hecho, de verdad. Y por eso tenía muchísimas ganas de entrevistarte, porque es que para mí es libro de cabecera, lo tengo Pues nada. machacadísimo y es eso, y es una gozada. Y aparte es que Eh, es muy, muy, muy entretenido, porque la gente que tiene miedo a la no ficción y a los ensayos, es un ensayo muy sesudo, sí lo es, porque es así, o sea, es un ensayo que te hace reflexionar, que te hace analizar, que te hace... Pero lo haces con un tono y con una cercanía y sobre todo con... Se nota que eres divulgadora, porque tienes esa facilidad para explicar las cosas que quieres explicar de una manera que vas hilando uno tras otro y es que casi no paras de relato a relato, no tienes saltos porque al final coges el principio y el final y dices, esto es todo. Y es una gozada. bueno, me abrumo, yo no sé, gracias a ti, no sé qué decir. No, de verdad, de verdad. Te lo he dicho antes, cuando lo leí por primera vez me explotó la cabeza, porque me di cuenta que mucho de lo que quiero escribir ahora tiene que ver con esto. Porque mucho, desde que también puede ser el New Wire o muchas vertientes también que puede tener, no tiene por qué ser justo las casas infestadas o mil cosas. Lo extraño que decías antes, la ficción, lo extraño y el terror y así. Al final es la excusa perfecta y la manera perfecta para denunciar nuestros propios miedos, nuestras inseguridades y las injusticias. Y, y parece que solamente puedes hacerlo sobre una novela actual, hablando sobre la inmigración. Y dice, no, no puede ser una novela del siglo XVII y Sí, plasmar perfectamente el miedo y lo que quieres hablar de la realidad de hoy en día. Porque no estamos tan lejos, por desgracia. Y ahora que estamos con la guerra, que no hablabas del siglo XX y cómo nos destruimos, no hace falta más que poner la televisión y lo que lo vemos. No hace falta es verdad. imaginar nada. Entonces, volver a todo eso y hacer un canto al terror clásico, pero sobre todo un canto al género y decir, eh, cualquier persona cuando te coge y te diga, ya, pero tú lees a géneros pequeños, tú lees terror. Y dices, coge este libro y dime a ver cuántos libros tienes clásicos que no sean de estos, que hable de tantas cosas, de tantos problemas, de la evolución de la sociedad. Bajo el prisma del terror, sí, pero te está hablando de la realidad. Ya está. Y es que al final es eso, contar historias. No es por qué ponerle alta y baja literatura, no. Es Ah, no, buena y mala. Y me gusta o no me gusta, me llega o no me llega. Y lo que hay aquí llega totalmente de mucho acuerdo. y tu libro llega mucho. Bien. Uy. Mil, mil gracias a todo el mundo que está aquí viendo. Espero que los que no hayan leído se animen a comprarlo, se animen a leerlo, porque sé que lo van a disfrutar mucho. Porque es uno de los libros que de verdad se cogen y si te gusta lo más mínimo, Poe, aunque sea Poe, dices, "Bueno, yo me acuerdo que en mi época leía Poe, esos relatos que todos hemos leído, y dice, pues simplemente por eso voy a cogerlo. Y te vas a dar cuenta que vas a aprender muchísimo, tanto para escritor como para lector. Y muchas gracias. Un placer.
Gracias a ti, a vosotros y no sé, es que ya me has dejado sin palabras, o sea, que voy no puedo. Y lo he dicho, y gracias por todo lo que haces y escuchar también el podcast, que de verdad, los que somos aficionados al podcast, es una gozada escuchar a dos personas disfrutar tanto de literatura. Y si tenéis, hay veces que tires ratitos para podcasts cortos, perfecto, me parece estupendo. Pero cuando tienes una tarde tranquila, que quieres hacer algo, o que sea, yo que sé, estás haciendo limpieza en casa y quieres tener algo de escuchando mientras tanto, que te vayan hablando de literatura y hablando muy bien y merece mucho la pena. Así que muchas gracias por todo. No, gracias a ti, y bueno, pues no sé, cuando quieras, pues por aquí estoy. Hablaremos, perfecto. Y a todo el mundo que ha estado, Patricia, Adela, Tatiana, a todo el mundo, muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente programa. Ya será el domingo que viene. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. Chao. Chao.